Bueno, mis estimados estudiantes, hoy día vamos a desarrollar algunos ejercicios sobre la aplicación de razones trigonométricas en triángulos rectángulos, ¿no? Eh, Aquí voy a presentarles 5 ejemplos de cómo podemos desarrollar este tipo de problemas, ¿no? Eh, en este primer problema que tenemos aquí nos pide calcular la tangente del ángulo, alfa en este caso, pero como podemos apreciar aquí es un triángulo obtuso, ¿no? Entonces no tenemos el triángulo rectángulo. Entonces para eso lo que nosotros tenemos que hacer es pues buscar ese triángulo o formar el triángulo rectángulo. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a prolongar este lado de tal manera que pueda formar un triángulo. Aquí voy a trazar una altura. En este caso voy a trazar la altura y con la prolongación, ¿no? Entonces yo tendría de ese modo, tendría pues aquí tendría un triángulo rectángulo para poder aplicarlo, ¿no? Ahora, aquí podemos apreciar pues que estoy acá el 127 grados y yo por ángulos suplementarios podría decir que esto vale pues 53, ¿no? 53 grados. Entonces yo tendría aquí que poner 53 grados. Entonces 753 se me está diciendo que la hipotenusa en este triángulo que estamos observando aquí es 5. Entonces por triángulos rectángulos o notables tendríamos que decir que esto vale 4, ¿no? Y esto vale 3. Entonces ya tenemos en este caso el cateto opuesto con respecto a este ángulo alfa, y también tendríamos el cateto adyacente, ¿no? Y como nosotros sabemos, pues la tangente de alfa es igual a decir, ¿no?, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí el cateto adyacente sería 4, ¿no? No, el cateto opuesto es 4, ¿no? Entonces tendríamos que aquí sería 4 en el numerador, y en el denominador, que sería el cateto adyacente, sería pues la suma, ¿no?, de 6 más 3, que sería 9, ¿no? Entonces de esa forma hallaríamos lo que es la eh, tangente del ángulo alfa, ¿no? A ver, en este segundo problema que dice PQR es un triángulo equilátero, calcula la tangente del ángulo teta, ¿no? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es ubicar los datos, ¿no? Y después buscar el triángulo rectángulo. Entonces para eso yo voy a ubicar los datos, ¿no? Como ya sabemos que un triángulo equilátero a todos sus lados son iguales, y acá me dice que 4 más 2 son 6, entonces esto valdría 6, esto valdría 6, esto valdría 6, y también sabemos que los ángulos son 60 grados, entonces lo voy a poner aquí, acá vale 60 grados, ¿ya? Entonces hasta ahí tenemos todos los datos, ¿no? Ahora tengo que buscar un triángulo rectángulo donde el ángulo θ está dentro de ese triángulo rectángulo. Entonces la única forma que yo podría hacer es esto, ¿no? Trazar una altura aquí y formar un triángulo rectángulo, ¿no? Como aquí tenemos. Acá tenemos un triángulo rectángulo, y entonces ya tendríamos pues que el θ está dentro del triángulo rectángulo. Pero nos falta, ¿no? Nos dice la tangente, nos pide la tangente. Entonces la tangente sabemos pues el ángulo θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces aquí veríamos, ¿no?, que el cateto opuesto todavía no tenemos dato, el cateto adyacente tampoco, entonces, pero eso de dónde lo vamos a obtener, ¿no? De este triangulito que tenemos acá, ¿no?, del 60. Entonces vamos aquí vamos a calcular, como aquí me dice que la hipotenusa es 2,
nosotros sabemos que un triángulo de 60 y 30, que en este caso sería 30, sería acá. Entonces sería, ¿no?, que a 30 el cateto se le opone 1, ¿no? Esta partecita sería 1. Y el cateto opuesto a 60, o el que está al frente de 60, sería raíz de 3. Entonces esa es la relación, ¿no? Eso tenemos que tener presente siempre. Y con eso ya tendríamos, ¿no?, el cateto opuesto, que sería raíz de 3. Pero nos falta el cateto adyacente. Pero como todo esto vale 6 y hasta aquí vale 1, entonces esto debe valer 5, ¿no? Y ya tendríamos el cateto adyacente, ¿no? Entonces la tangente de θ sería raíz de 3 sobre 5, ¿no? Entonces eso sería la respuesta, ¿no? Bueno, siguiendo con el desarrollo de algunos ejemplos, aquí tendríamos otro ejemplo también, ¿no?, donde tendríamos que ubicar un triángulo rectángulo a este ángulo beta, ¿no? En este caso haría el triángulo rectángulo, lo ubicaría acá, ¿no? Voy a trazar una altura de tal manera pues que esa altura forme 90 grados, ¿no? Por lo tanto ya tendríamos, ¿no?, acá me pide cotangente. Ya sabemos que la cotangente de beta es igual pues a cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Entonces nos faltaría ubicar este cateto y este cateto, ¿no? Entonces con eso ya estaríamos desarrollando el problema, ¿no? Pero para eso yo necesito ubicar estos datos. Aquí me dan un dato de un triángulo grande, en este caso el de acá, que es todo esto valdría pues 5 raíz de 2, ¿no? Si yo sumo 4 raíz de 2 más raíz de 2 sería 5 raíz de 2. Como en un triángulo de 45-45 los catetos son iguales, entonces esto también debe valer 5 raíz de 2. Por lo tanto, si este es 5 raíz de 2, la hipotenusa, que en este caso es el de abajo, todo esto de acá abajo, desde acá hasta acá, tendría que valer pues 5 raíz de 2 por raíz de 2, ¿no? Ya sabemos la relación, ¿no?, de un triángulo de 45 es de 1 raíz de 2 la hipotenusa. Entonces esa relación voy a aplicar. Entonces desarrollando aquí tendríamos pues que 5 raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4. Raíz de 4 es 2, 2 por 5 sería 10, ¿no? Entonces todo esto, todo este lado valdría 10, ¿no? La hipotenusa del triángulo grande valdría 10. Ya, entonces yo voy sale 10. Si eso sale 10, entonces yo podría ya, acá también tengo otro triángulo, mira, triángulo de 45, 45, ahí también podría aplicarlo, ¿no? Si acá la hipotenusa vale 4 raíz de 2, de 4 raíz de 2, entonces por la relación porque hay en un triángulo de 45, 45, esto debe valer 4 y esto también debe valer 4, ¿no? Los dos catetos deben valer 4. Entonces, si esto vale 4, entonces si todo vale 10, todo vale 10 esto de acá, todo vale 10 y esto vale 4, desde aquí hasta aquí, entonces aquí debe valer 6, ¿no? Entonces ponemos 6, ¿no? Y creo que con eso ya habrán encontrado pues los catetos, ¿no?, para calcular la cotangente. En este caso sería pues la cotangente adyacente, que es 6, y la cateto opuesto, que sería 4, ¿no? Y dividiendo pues 6 entre 4, pues me daría 1,5, que sería la opción, en este caso, esto voy a borrarlo. La B, ¿no? En este caso la opción B sería la
la respuesta, ¿no? A ver, también podemos en la siguiente, ¿no? Nos dice que si M y N son puntos medios, calcula la tangente de θ. M y N son puntos medios. ¿Qué quiere decir? Que si yo este lado mide igual que este lado, ¿no? Y esto de acá es igual que esto de acá. Pero también nos podemos dar cuenta de una cosa, ¿no? Que en este, como es un triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa, en este caso también vale igual que esto de acá, ¿no? Que esta medida AM es igual, acá podríamos poner, ¿no? Que AM es igual a MB. Entonces esos dos segmentos son iguales, ¿no? Por lo tanto, yo podría decir, pues ahora que esto de acá también vale, si yo lo saco aquí sería 26. Una observación, ¿no? Si yo tengo 26 grados 30 minutos, es igual a decir pues 26,5 grados, ¿no? Por conversión, entonces acá sería 26,5 grados. Ahora 26,5 más 26,5, acá me saldría 53, ¿no? 53 grados. Por ángulos internos, la suma de ángulos internos, como son iguales, entonces sería 53, ¿no? Y de ahí ya podríamos ya nosotros ir ya viendo donde, igual como en los demás casos, buscar, ¿no? El triángulo rectángulo, ¿no? En este caso yo voy a poner el triángulo rectángulo, en este caso lo voy a poner acá adentro, ahí está 90 grados. Y un poco para, como no nos dan datos numéricos, yo puedo poner variables, ¿no? Ya sabemos que el de 53 es el de 53 y 37, un triángulo rectángulo sería pues de la relación de 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, como aquí tendríamos, esto valdría 5K y esto valdría 5K también, ¿no? Porque son iguales. Ahora, si es de 5K, como esto es igual a esto, esto sería 10K. Y también acá tendríamos pues como pie tangente de θ, me faltaría esto de acá, ¿no? Si este es 5K, esto valdría en este espacio, acá valdría 3K. Todo vale 10K porque es igual, este lado es igual a este lado. Entonces todo valdría 10K. Si este es 3K, aquí valdría 7K. Y esto valdría 4K, ¿no? Y ya con eso estaríamos viendo que la tangente de θ es igual al cateto opuesto, que en este caso es 4K, sobre la adyacente, que en este caso es 7K. Y ya sabemos pues que acá podemos simplificamos las K y tendríamos que aquí vale 4 sobre 7, ¿no? La tangente de θ, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro problema también, donde no es necesario utilizar trazos, sino que aquí hay que ya aplicar propiedades, ¿no? Que ya debemos saber nosotros, ¿no? Acá vamos a aplicar una propiedad de la altura, ¿no? Porque acá ya nos dan, mira, hay una recta perpendicular al diámetro, ¿no? Entonces acá esto puede utilizar como una altura. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr trazando una recta y vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Ya sabemos que todo, en toda circunferencia, si yo trazo o formo un triángulo con el diámetro, va en una semicircunferencia, eso va a dar lugar a un triángulo rectángulo, ¿no? Que en este caso sería, aquí sería 90 grados. Y ya con eso yo podría
decir, ¿no? Porque para utilizar este dato que está aquí, ¿no? Este dato que está aquí, que sea una altura, ¿no? Y yo puedo ya aplicar una propiedad importante que se llama pues el teorema de la altura, ¿no? Que el teorema de la altura nos dice que pues que si la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de las proyecciones, ¿no? de los catetos de ese triángulo rectángulo formado, ¿no? Una proyección sería esto de acá y la otra proyección sería esto de acá, ¿no? Entonces con eso ya estaríamos hallando la tangente de alfa. Que necesitamos el cateto opuesto y la adyacente, ¿no? Entonces vamos a poner los datos. En este caso yo le voy a dar un valor, voy a utilizar este triángulo de 37, que acá sería 3K, y acá también 3K, ¿no? 3K. Además sabemos puesto es que esto es 4K, y me faltaría esto de acá, ¿no? Este lado HB, ¿no? O es centro, por si acaso HB. Este X sería pues el cateto adyacente, ¿no? Tendría que encontrar eso porque la tangente, como sabemos, tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ya tenemos el cateto opuesto, tenemos acá, ¿no? Que es 3K. Nos faltaría el X, ¿no? Y para eso voy a utilizar el teorema de la altura, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema de la altura, ¿no? Que la altura al cuadrado, en este caso la altura sería 6K, 6K al cuadrado debe ser igual a la multiplicación de las dos proyecciones, ¿no? De los catetos. En este caso sería 4K por X, ¿no? La proyección, ¿no? A esto por esto, ¿no? Entonces con eso ya estaríamos hallando. Bueno, acá sería 36K al cuadrado e igual a 4K por X, ¿no? Podemos pasar al otro lado pues a despejar, ¿no? El X, y de acá tendríamos que X es igual a, si lo pasamos el 4K a dividir, tendríamos, ¿no? Que es 36K al cuadrado sobre 4K. Y acá podemos ya anularlo o simplificar, ¿no? Un K con este K de acá, y 36 entre 4, que sería 9K, ¿no? O sea, X sería 9K, ¿no? Entonces reemplazaríamos aquí para hallar la tangente de alfa sería 9K, ¿no? Y ya pues acá es cuestión de simplificar nada más, ¿no? El K se simplifica y sacamos tercia 1, tercia 9, ¿no? Tercia 3. Entonces acá quedaría que la tangente de alfa sería 1/3. Y con eso quedaría solucionado el problema, ¿no?